Actuamos en el pecado porque somos pecadores. No es solo una acción momentánea, sino una condición profunda en nuestro ser. Si no fuéramos pecadores, no robaríamos, ni mentiríamos, ni haríamos daño a otros. Esto es una realidad que toca lo más íntimo de nuestra naturaleza. Hacemos cosas malas porque en esencia somos malos. No por falta de intención, sino por una raíz caída en nuestro corazón. El problema real no es solo dejar de hacer lo malo, porque el mal que vemos es solo el resultado externo de algo más profundo. La raíz está en nuestra naturaleza caída, que nos aleja de Dios y nos deja vulnerables al pecado. El problema real es que somos pecadores y por eso cometemos actos que desobedecen a Dios constantemente. Pero esta verdad no busca condenarnos, sino abrirnos a la necesidad de un Salvador que cambie nuestra vida. Solo reconociendo esta realidad podremos recibir la gracia que transforma y libera nuestro corazón. Juan presenta la verdad de una manera práctica, no como una teoría lejana, porque cualquiera puede decir, yo soy cristiano, pero eso no basta. Juan no lo dice directamente así, pero yo sí puedo afirmarlo. Si dices que eres cristiano, entonces vive como tal, ama como cristiano, respeta a los demás. Vive en coherencia con tu fe, come, viste y actúa como cristiano. Esa es la invitación que Juan nos hace con sencillez, pero con firmeza. Ahora, analicemos con atención el pasaje y descubramos algunos puntos muy interesantes que nos desafían profundamente. Aquí se repite la palabra pecado 2 veces, pero no con el mismo sentido exacto. En el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Aquí habla de la posesión. El pecado está dentro de nosotros. Pero en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, hacemos de Dios un mentiroso. Ahora se refiere a la acción, al acto concreto de pecar, es decir, actuamos en el pecado porque somos pecadores. Si no fuéramos pecadores, no robaríamos ni haríamos mal a nadie. Esta diferencia es vital para comprender que el pecado no es solo lo que hacemos, sino también lo que somos en esencia. No mentiríamos ni haríamos nada malo si no fuéramos malos por dentro. Hacemos las cosas malas porque nuestra esencia está marcada por el pecado. El problema real no es solo dejar de hacer lo malo, porque hacer el mal es solo el resultado de una naturaleza caída y herida. El problema más profundo es que somos pecadores y por serlo, inevitablemente cometemos actos que desobedecen a Dios. Permítanme contarles una historia que ilustra muy bien esta realidad. Un día, una mujer llegó a traerme a su esposo. Él era el líder de la congregación, pero él no quería hablar conmigo y ella lo obligó a venir. Ahora quizás se pregunten, ¿cómo puede alguien obligar a su esposo si él no quiere? Pero escuchen bien, porque esta historia tiene un mensaje para nosotros. Hermanos, no intenten adivinar dónde o cuándo pasó esto, porque un día puede ser hace 50 años, 20 años, en China o Brasil, no importa el lugar, ni el tiempo, ni quién fue aquel hombre. Lo importante es que él era un líder en la congregación, maestro reconocido. Un sábado subió al púlpito con 4 libros del espíritu de profecía en mano. No abrió la Biblia ni una sola vez. Solo abrió esos libros y comenzó a predicar. Esto es pecado, aquello es pecado. No se puede hacer esto porque la sierva del Señor dijo que es pecado. Y queridos hermanos, yo creo en la sierva de Dios y en todo lo que enseñó. Ella habló con autoridad y verdad,
Pero para entender lo que ella dijo, primero deben leer al menos 200 veces el libro El Camino a Cristo. Después de leer El Camino a Cristo, lean todo lo demás que ella escribió, porque sólo así entenderán el verdadero evangelio. Si no comprenden el evangelio, pensarán que la vida cristiana es una serie interminable de obligaciones. Pensarán que ser buen cristiano es no mirar a la izquierda ni a la derecha, no levantarse, ni sentarse, ni comer, ni beber ciertas cosas. Creerán que la vida cristiana es un listado de no. Pero esa no es la esencia del cristianismo. Y cuantos más no hagan, mejor cristianos serán, ¿verdad? Eso solo demuestra que aún no han entendido el evangelio. Por eso digo que antes de leer los testimonios o todo lo que ella escribió, deben leer primero El Camino a Cristo. Si apilaran todos los libros que ella escribió, serían más altos que ella misma. Ella era baja de estatura, pero su mensaje era inmenso. Esos libros fueron inspirados por Dios, porque ella fue una verdadera sierva del Señor. Pero sin entender primero el camino a Cristo, que es el resumen claro del Evangelio, no podrán comprender lo demás. Así que este líder nunca había entendido realmente el Evangelio. Por eso ese sábado solo decía, no. La iglesia permitía que el mundo entrara. Decía que los jóvenes estaban perdiendo, que la reforma y el avivamiento se estaban apagando. Se quejaba de que comían carne, de que hacían esto y aquello. Cuando el servicio terminó, volvieron a casa a almorzar. Su esposa había preparado la comida con cariño, pero el arroz no estaba bien cocido. Estaba pegajoso, no suelto, y a él le gustaba el arroz suelto. Ella lo había hecho el viernes, guardado en el refrigerador y luego calentado. Pero al probarlo, el sabor no le gustó. Y él pronunció una palabra grosera, una expresión que ningún cristiano menos un líder debería decir. Su esposa, con dulzura y paciencia, le dijo, pero mi amor, acabas de predicar un sermón tan hermoso y ahora solo porque el arroz no sabe bien dices eso. Él se levantó de repente, tomó la olla y la tiró al suelo. Y no se detuvo ahí, sino que fue a golpear a su esposa. No era la primera vez que la golpeaba. Desde el púlpito predicaba con firmeza que los cristianos no comen esto, no hacen aquello, ni visten lo otro. Sin embargo, en su propia casa, él mismo levantaba la mano para golpear a su esposa. ¿Saben por qué pasa esto? Porque él creía, y tristemente muchos piensan igual, que el lugar más fácil para ser santo es donde todos aparentan ser santos, es decir, en la iglesia. En la iglesia todos se visten con la apariencia de la santidad. Pero ¿qué sucede cuando sales del púlpito, cuando regresas a tu casa? ¿Sigues siendo santo? Ahí está el verdadero problema. Porque el compromiso no es solo para la iglesia, sino para cada instante de nuestra vida. Y él fue a golpear a su esposa mientras el hijo, un niño de apenas 12 años, estaba presente. Y aquí hay algo que debemos recordar. Los hijos crecen, maduran y llega un momento en que se levantan para defender lo que aman y lo que es justo. Eso fue exactamente lo que pasó. Cuando él intentó golpearla, el niño se interpuso valientemente entre su padre y su madre. Con una voz firme y decidida dijo, mira papá, no vas a golpear a mi madre otra vez. Nunca antes había tenido el valor para hacer algo así. El hombre, sorprendido, abrió sus ojos como platos ante la inesperada reacción de su hijo. Luego, con ira, tomó su cinturón y le dijo, niño desobediente, te voy a enseñar a guardar el 5º mandamiento. Y aquí quiero preguntarles, ¿qué dice el 5º mandamiento?
porque este momento no es solo una historia familiar, sino una llamada para que entendamos que la verdadera santidad no está en las apariencias, sino en la obediencia y el amor, incluso en los lugares más difíciles de nuestra vida. ¿No creen que es tiempo de reflexionar en eso? No era la primera vez que la golpeaba. Desde el púlpito predicaba que los cristianos no deben hacer ciertas cosas. Pero en casa él levantaba la mano contra su esposa. ¿Saben por qué? Porque creía que ser santo solo era fácil en la iglesia. En la iglesia todos aparentan ser santos, pero al salir del púlpito la realidad cambia. Ahí está el verdadero problema. Una vez más, él intentó golpearla, pero su hijo de 12 años estaba presente. Los hijos crecen y aprenden a defender. Cuando él quiso golpearla, el niño se interpuso diciendo firme: papá, no vas a golpear a mi madre otra vez. Nunca antes había tenido ese valor. El hombre se sorprendió y abrió los ojos grandes ante la reacción inesperada. Luego tomó su cinturón y dijo: niño desobediente, te enseñaré a guardar el 5.º mandamiento. Y aquí les pregunto, ¿qué dice el 5.º mandamiento? Porque esta historia nos invita a pensar que la santidad no es solo para la iglesia, sino para toda nuestra vida. ¿No es tiempo de vivir esa verdad en casa, en familia, con amor y respeto verdadero? Honra a tu padre y a tu madre, dijo el Padre. Te enseñaré a guardar ese mandamiento como siempre hacía con todos. Él se especializaba en criticar, acusar, juzgar y atacar. Esa era su manera de enseñar, dura y sin amor. Mientras intentaba enseñar al hijo a guardar el 5.º mandamiento, la esposa tomó su bolso y decidió irse. Al verlo, él corrió hacia la puerta y preguntó con enojo: ¿a dónde vas? Ella respondió con firmeza: voy a la policía. Él replicó: no puedes, porque somos cristianos y los cristianos no llevan sus problemas a la policía. Ella sin miedo le preguntó: ¿de dónde sacas esa idea? El espíritu de profecía dice eso. Le dijo él usando palabras que pretendían justificar su violencia. Pero el espíritu de profecía también dice que no puedes golpearme, ni insultarme, ni humillarme. Eso no es verdad. Ahora voy a denunciarte, dijo ella con valor. No puedes hacer eso, respondió él. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. ¿Cómo podemos crear un escándalo? Así se justificaba, temeroso de lo que pasaría fuera de casa. Esta historia nos muestra la diferencia entre la verdadera fe y las apariencias, y cómo a veces el orgullo nos ciega. ¿Estamos realmente viviendo los mandamientos con amor y justicia, o solo con palabras vacías? Pero ella, con una determinación firme, decidió hablar claro y dijo: mira, solo hay una manera para que yo no vaya a la policía. Entonces él, intrigado, preguntó: ¿cuál? Ella respondió sin dudar: si me matas, porque si estoy muerta no puedo ir a denunciarte. Y lo miró fijamente con valentía: ¿estás dispuesto a matarme? Luego, con voz segura, agregó: porque si no lo estás, mejor quítate del camino que yo iré. En ese instante se dio cuenta, con una sabiduría profunda que no cualquiera tiene, que ese hombre estaba completamente en sus manos. Porque, mis hermanos, las esposas son más inteligentes de lo que muchos pueden imaginar. Ellas saben reconocer el momento exacto en que tienen a su esposo en sus manos y saben qué hacer. Y ese pobre hombre, sin darse cuenta, ahora estaba totalmente a merced de ella. Ella continuó con firmeza:
Hay una segunda posibilidad para que yo no vaya a la policía. La primera, como dije, es que me mates. Pero veo claramente que no me matarás, me golpeas, sí, pero no me matas. Entonces, la segunda posibilidad para que yo no vaya a la policía el lunes por la mañana es que vengas conmigo a la oficina del pastor Bullón para hablar con él. Y en ese momento él pensó, la policía podría arrestarme, pero el pastor Bullón no. Esta es la realidad, hermanos, cuando nos enfrentamos a la verdad con fe y sabiduría. Porque hay autoridades humanas, sí, pero también hay autoridad espiritual que puede transformar vidas y corazones. ¿Sientes el poder de esa palabra? Cuando alguien se atreve a enfrentar la injusticia con valentía y con un llamado a la verdad, hay un camino para la reconciliación, pero hay que tener el valor para dar ese paso, y esa mujer sin duda lo tuvo. Así que ella decidió ir a ver al pastor Bullón. No fue una decisión fácil, pero fue firme. Es por eso que la mujer lo obligó a venir con ella. Él no quería, claro que no. Pero entre ir a la policía o venir a verme, terminó eligiendo venir a verme. Y así se sentaron frente a mí con un silencio tenso que llenaba la habitación. Ella comenzó a hablar con una mezcla de dolor y determinación. Pastor, mire a este hombre, es mi esposo y es el líder en la iglesia. Pero este hombre, pastor, ella empezó a contar todo. No dejó nada fuera, nada quedó en secreto. Hay momentos en la vida de un pastor cuando no queremos estar ahí, cuando el corazón pesa y la tristeza nos invade, porque en ese momento yo no tenía fuerzas para mirar al pobre hombre. Él se encogía más y más en la silla. Parecía querer desaparecer, hundirse en la vergüenza más profunda, porque él era el hombre conservador, el que siempre había cuidado la disciplina en la iglesia, el que se preocupaba por el avivamiento, por una reforma real y genuina. Y ahora allí estaba, sentado frente a mí, vulnerable y expuesto, un líder caído, enfrentando las consecuencias de sus actos. Mis hermanos, esto nos recuerda que nadie está exento de caer, pero también nos enseña que el camino hacia la restauración comienza cuando se enfrenta la verdad. Y ese es el primer paso para que Dios pueda actuar poderosamente en nuestra vida. Y cuando la esposa terminó de hablar, él levantó la cabeza con los ojos llenos de dolor y me dijo, pastor, mi esposa tiene razón. Todo lo que ella dijo es verdad. Pero ahora voy a confesar cosas que ella no sabe porque las hice cuando ella no veía. Cosas que escondí, cosas que no debería haber hecho. Hago esto, aquello y lo otro. En ese momento, la esposa abrió los ojos, sorprendida. No podía imaginar que su esposo hacía todas esas cosas. Y entonces el hombre comenzó a llorar, no en silencio, no con lágrimas contenidas, sino a gritos. Lloraba con el alma desgarrada, con un dolor que rompía el corazón. Lloraba tan fuerte que mi secretaria, preocupada, abrió la puerta para ver qué estaba pasando. Y él, entre sollozos, repetía una y otra vez, pastor, se acabó todo. Y luego me miró con un rostro lleno de derrota y me dijo, ya está, pastor, ustedes ahora ya lo saben todo, me voy de la iglesia. No quiero saber más de la iglesia ni de la religión, me voy. Y le voy a decir por qué. Porque, pastor, no se puede vivir la vida cristiana. No se puede. He sido un hipócrita. Es tan fácil hablar, tan fácil enseñar, pero vivirlo
es otra cosa. Lo intenté, pastor, me esforcé, lo di todo, pero no se puede, simplemente no se puede. Y por eso me voy. Ya no quiero saber nada más de la iglesia. Pero queridos, ¿saben cuál fue el error de este hombre? Él no entendió lo que el apóstol Juan escribió. Y Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Mis hermanos, Juan no está hablando aquí de los actos pecaminosos, sino de algo más profundo. Está hablando de la naturaleza pecaminosa. Y esta noche, con la ayuda de Dios, voy a explicarles qué es eso de la naturaleza pecaminosa, porque si no entienden este principio, no podrán vivir felices en la vida cristiana. Siempre llevarán una carga que no les corresponde. Siempre sentirán que están fallando, aunque amen a Dios. Voy a explicarlo con sencillez. Cuando Adán y Eva fueron creados, fueron formados con una naturaleza perfecta. Ahora ustedes me preguntan, pastor, ¿y qué es una naturaleza perfecta? Es la capacidad de seguir el camino de Dios sin esfuerzo, la inclinación natural hacia el bien, la habilidad de obedecer sin lucha interior. Miren esto, Adán y Eva no necesitaban forzarse para hacer lo correcto. Obedecer para ellos era tan natural como lo es para ti respirar. ¿Acaso tú te esfuerzas para respirar? ¿Te levantas por la mañana pensando, hoy tengo que respirar bien? Claro que no. Respiras sin darte cuenta. Así era para ellos la obediencia. Fluía de manera natural, sin lucha, sin culpa, porque su naturaleza estaba en armonía con Dios. Es natural. Pueden estar comiendo, trabajando, jugando, viajando y aún así respiran. No lo piensan, no lo esfuerzan, simplemente sucede. Así era la obediencia para Adán y Eva. Cuando fueron creados, su naturaleza era perfecta. No había pecado en ellos. No conocían la culpa. No sentían vergüenza. Eran libres para amar y obedecer sin temor, sin lucha interior. Obedecer para ellos era como respirar para nosotros. No tenían que pensarlo, no se forzaban, era parte de su esencia. Hacer el bien era lo más natural de su existencia. Y entonces viene la gran pregunta. Si su naturaleza era perfecta, si no había pecado en ellos, ¿por qué pecaron? ¿Qué pasó en el corazón de dos seres sin maldad? Nosotros fallamos y decimos, pastor, no resistí la tentación, pero ellos no podían decir eso. No había mal dentro de ellos. No había inclinación hacia el pecado. Y sin embargo pecaron. ¿Por qué? La Biblia lo llama el misterio de la iniquidad. Porque un ser perfecto eligió rebelarse, actuó contra lo que era. Fue un misterio. Al desobedecer, Adán y Eva rompieron algo sagrado. Su naturaleza ya no era la misma. Y desde entonces todos los seres humanos nacemos con una naturaleza distinta, caída, débil. Desde Caín, el primero, pasando por Abel, y cada generación hasta la nuestra, todos llegamos a este mundo con una herencia triste, una naturaleza marcada por el pecado. El virus del pecado se instaló en nosotros. No lo vemos, pero está ahí. Vive dentro de cada uno. Nos inclina al mal, nos aleja de Dios, nos hace luchar desde el nacimiento. Hay una tendencia en nosotros, una inclinación que nadie nos enseña, pero está ahí. Una fuerza que nos empuja desde temprano hacia el pecado, principalmente hacia el egoísmo. Buscamos lo nuestro,
queremos lo que nos gusta, lo que nos da placer. Poco nos importa lo que Dios quiere. Nos interesa lo que nos satisface. Esa es la naturaleza pecaminosa. Todos nacemos con ella. No hay excepción. Y con esa naturaleza, lo natural para nosotros ya no es obedecer, no. Lo natural es pecar. Así como respirar es automático, pecar también lo es. No lo pensamos, lo hacemos. Porque esa tendencia vive dentro de nosotros. Y comienza desde muy pequeños. Usted dirá, pastor, eso es exagerado. Pero no, se lo voy a probar. Usted tiene un bebé, es lindo, precioso, tiene 6, tal vez 8 meses. Y claro, es tierno, es dulce. Pero la Biblia dice que aún ese niño tiene una naturaleza pecaminosa, que el virus del pecado también está en él. Pastor, ¿cómo puede decir eso de mi hijo?, me dirá usted. Pero mírelo, si usted le ofrece el biberón y él no lo quiere, lo aparta. Pero apenas se lo ofrece a otro niño, ¿qué pasa? Ahora sí lo quiere y lo reclama. Se enoja, llora, no por hambre, sino porque es suyo. Y usted se ríe, le parece gracioso. Qué lindo, dice. Pero ahí, en ese gesto tan pequeño, ya está el egoísmo, ya está el pecado actuando. Qué lindo, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo hace? Porque es egoísta, porque no quiere compartir. Aunque antes no lo quería, ahora sí, porque ya no es suyo. Así son los niños. Egoístas, pero sinceros. No lo esconden, no lo disimulan. Lo muestran tal como es, sin máscaras, sin filtros. El pecado se manifiesta tal como está. Cuando crecen, no dejan de ser egoístas, no dejan de ser pecadores, solo aprenden a esconderlo, aprenden a disimular, a maquillar sus intenciones, pero el pecado sigue allí, latente. ¿Quieren un ejemplo? Vamos a imaginar una mesa con 5 niños y 6 pedazos de pan. Cada uno toma uno y come lo más rápido que puede. ¿Para qué? Para alcanzar el pedazo extra, porque son egoístas y sinceros. No tienen vergüenza, no ocultan su deseo, lo quieren y lo demuestran sin reservas. Ahora pongamos 5 adultos en la misma mesa y los mismos 6 pedazos de pan. Cada uno toma el suyo con educación, con buenos modales. Se sientan y comen. Terminan tranquilos. Todos miran el pedazo que quedó, pero nadie lo toma. Todos quieren, pero nadie se atreve a ser el primero, porque ya saben disimular. Uno dice, no, yo no lo quiero. Otro, no, gracias, ya estoy lleno. Y así, uno por uno, van negando su deseo. Pero todos lo quieren. Y lo más interesante es eso. Los 5 lo desean, todos lo miran, pero todos dicen, yo no, yo no, aunque por dentro lo anhelan. Entonces paso horas debajo del árbol, cortando una a una todas las naranjas, decidido a eliminar todo fruto amargo que no deseo volver a ver. Al terminar, me siento satisfecho, miro el árbol vacío y pienso, ya está, no habrá más naranjas feas, no más frutos amargos en mi jardín, pero pasan los días, regreso al jardín y para mi sorpresa el árbol está nuevamente cargado de naranjas, exactamente iguales a las de antes. Tomo una, la pruebo y es amarga, igual de amarga que antes. Nada cambió, porque el problema no era la naranja, sino el árbol. Y así pasa con la vida.
Queremos cambiar los frutos, pero no la raíz. Queremos corregir los errores sin transformar el corazón. Podemos cortar los pecados uno por uno, pero si la naturaleza no cambia, los pecados volverán una y otra vez, porque el árbol sigue siendo el mismo. El árbol produce una naranja, la corto, pero mientras la estoy cortando ya sale otra. Corto esa también y de inmediato aparecen dos más en su lugar. Subo a cortarlas, bajo y entonces salen 4 más. Las corto con prisa, pero cuando creo que terminé, el árbol produce 8 nuevas, como si se burlara de mí, y sigo cortando, paso la vida entera así. Cuanto más corto, más naranjas aparecen. Nunca se acaba, nunca tengo descanso, siempre hay más. Y entonces me doy cuenta de algo. Quiero eliminar las naranjas, pero lo estoy haciendo de la manera más tonta posible. Estoy perdiendo mi tiempo. Porque si de verdad quiero que no haya más naranjas en el jardín, solo hay una solución. Una sola. Cortar el árbol desde la raíz y cuando el árbol caiga, las naranjas desaparecerán para siempre. No volverán porque ya no hay raíz que las produzca, ya no hay fuente. Ahora escuchen bien, hermanos, robar, mentir, ser avaro, traficar drogas, prostitución, homosexualidad y cualquier otro pecado son solo eso, naranjas, frutos, consecuencias de algo más profundo. Ustedes no son el árbol. El árbol es el pecado que vive dentro de ustedes, esa naturaleza caída que heredamos desde Adán y que produce frutos malos todo el tiempo. Y Pablo lo explicó claramente. Escribió a los Gálatas, porque los frutos de la carne son ente. Y luego menciona cada pecado. Son frutos, no el árbol mismo. Pero ¿qué hacen muchos cristianos? Empiezan a cortar frutos. He dejado de mentir, dicen. Ahora voy a dejar de robar. Y mientras dejan de robar, aparece otro fruto. Entonces aparece otro pecado. Lo cortas y aparece otro más. Sigues luchando, sigues cortando, pero el pecado no desaparece. Siempre regresa, siempre brota. ¿Por qué? Porque el árbol sigue ahí. El árbol del pecado está en el corazón. Mientras el árbol no sea cortado, los frutos continuarán apareciendo uno tras otro sin parar. Así que si realmente queremos eliminar el pecado, no basta con cortar los frutos. Hay que ir al origen. Hay que cortar el árbol del pecado dentro del corazón. Ahora volvamos al pasaje, hermanos. ¿Qué es lo que dice exactamente? Si decimos que no tenemos pecado, es decir, si negamos la existencia del árbol, si afirmamos que no hay mal dentro de nosotros, que no hay raíz pecaminosa, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Y eso es lo más peligroso, porque lo peor que puede pasarte en la vida no es pecar, es vivir engañado, es pensar que estás bien cuando en realidad estás perdido, es mirarte al espejo y decir, oh, qué bien me veo, qué hermoso mi cabello, pero no tienes cabello, estás calvo. ¿Y qué tiene de malo? No hay nada malo en ser calvo. Lo malo es no aceptarlo, lo malo es mentirse a uno mismo. Engañarse, vivir en una ilusión que no es real. Y lo mismo pasa con la vida espiritual. Hay quienes creen que están bien, que cantan bien, que sirven bien, que viven bien, pero todo es una ilusión. Conozco a un amigo así. Él cree que canta precioso, solo él lo cree.
y canta en su grupo convencido de que tiene una gran voz. Todos sienten lástima al verlo cantar, porque canta mal, muy mal, pero él piensa que canta bien y canta con entusiasmo, convencido de que tiene un talento especial. Nadie va a su grupo, la gente huye, pero él insiste, si nadie viene, igual seguiré cantando aquí. La gente corre no por gusto, sino por desesperación. Lo peor en la vida no es cantar mal, es creer que cantas bien cuando no es cierto. Es vivir en una mentira, en una imagen falsa de uno mismo. Engañarse a uno mismo es lo más triste. Pensar que eres rubio cuando eres moreno. Creerte alto cuando todos te miran desde arriba. Ilusiones vacías. Y eso mismo le pasa a muchos cristianos. No entienden la vida cristiana. No entienden el evangelio. Solo piensan en lo que no se debe hacer. No se debe ir aquí. No se debe ver eso. No se debe decir aquello. Y creen que si no hacen esas cosas ya están bien. Y entonces concluyen, si no robo, no miento, no fumo, entonces soy un buen cristiano. Pero eso es un error, es una trampa, un engaño del alma. Porque el verdadero problema no está en lo que haces, sino en lo que eres. El árbol sigue allí. El árbol del pecado vive dentro del corazón. Por eso Juan dice claramente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero él va más lejos. En el versículo 10 añade, si decimos que no hemos pecado, no solo nos engañamos, sino que hacemos a Dios mentiroso. Leamos juntos el pasaje en voz alta. Si decimos que no hemos pecado, eso es aún más grave, porque no solo nos engañamos, también ofendemos a Dios. En el primer caso, solo nos mentimos a nosotros mismos, pero en el segundo, hacemos de Dios un mentiroso. Y eso, hermanos, es algo muy serio. Y cuando hacemos de Dios un mentiroso, cuando decimos, porque no como carne, porque no uso anillos, porque no me corto el cabello, ya soy un buen cristiano. Cuando medimos la espiritualidad por apariencias, estamos diciendo que Dios se equivoca, que la verdadera batalla no es en el corazón, sino en la superficie. Pero en lo profundo, seguimos siendo pecadores. Solo yo sé mis pensamientos, solo yo sé mis luchas. Hay cosas que jamás diré y aún así Dios las ve. Somos así, humanos frágiles que aparentan estar bien, pero por dentro seguimos en guerra. Con nosotros mismos, con el orgullo, con la envidia, con el juicio oculto. Y cuando alguien dice, quiero un avivamiento, quiero una reforma en la iglesia, ¿a qué se refiere? Casi siempre a cambiar el comportamiento, a corregir las conductas. Se preocupan por las naranjas, por lo que se ve, por lo externo, pero no se preocupan por el árbol, por lo que produce el fruto. No piensan en los pensamientos, en las emociones escondidas, en las heridas del alma, en lo que está mal, no afuera, sino adentro. Hay mucha gente que ya no comete pecados visibles, ya no miente, ya no roba, ya no fornica, pero eso no significa que estén limpios por dentro, porque los pecados visibles son solo manifestaciones, son síntomas, no la enfermedad, no el origen. El pecado vive más profundo donde nadie ve,
Y escúchenme con atención. No hay pecado pequeño ni pecado grande. Todos son pecado. Pero hay algo que quiero explicar para que se entienda mejor. Los pecados visibles a veces son más fáciles de confesar, de reconocer, de perdonar, pero los invisibles, los del alma, los del pensamiento, son más difíciles de soltar, porque esos viven en lo más escondido, en la mente, en el corazón, donde solo tú y Dios pueden entrar. Ese es el caso de muchos hoy. No matan, no roban, no mienten y por eso creen que están bien, que ya alcanzaron la perfección, pero van a la iglesia y discuten con los líderes, discuten con los hermanos, discuten con el pastor. Siempre tienen algo que corregir, algo que criticar, pero claro, no matan, no roban, no mienten, comen solo verduras, toman jugo verde, se alimentan de brócoli y por eso creen que son santos. Sin embargo, por dentro, el corazón está lleno de orgullo, de envidia, de altivez. Y eso, mis hermanos, también es pecado, solo que más difícil de ver. En el primer caso, uno se engaña a sí mismo. En el segundo, está tratando de engañar a Dios. Y eso es mucho más grave, porque cuando digo no he pecado, le estoy diciendo a Dios, tú estás equivocado. Y sin decirlo con palabras, lo estoy llamando mentiroso. Porque eso es tan serio. Porque Dios dice, tú eres pecador. Pero yo digo, no, yo no. Y al decirlo, niego su verdad. Pablo escribió con claridad, porque todos han pecado, no algunos, no unos cuantos, todos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si yo digo, ya no robo, ya no miento, ya no peco, entonces, ¿a quién estoy contradiciendo? A Dios. Estoy diciendo, tu palabra no es verdad. Cuando Él dice, todos han pecado, y yo digo, todos menos yo, lo estoy desmintiendo. Estoy afirmando que su palabra es una mentira. Y hermanos, no hay arrogancia más peligrosa que esa. Creer que uno es la excepción, creer que uno ya no necesita gracia. Su palabra no es mentira, su palabra es verdad. Y la verdad, hermanos míos, es que todos, sin excepción, hemos pecado. Todos necesitamos gracia, todos necesitamos salvación, pero hasta aquí solo he presentado el problema. Sería injusto terminar el mensaje en este punto. No puedo dejarles con el alma cargada sin esperanza. Así que, por favor, cuando regresen a casa, no digan, estoy perdido, soy un pecador miserable. El pecado no solo está fuera, sino dentro de mí. No solo cometo pecados. El árbol del pecado está plantado en mi corazón, estoy condenado. No hagan eso, porque Dios no nos deja ahí. Gracias a Dios, existe el versículo 9, bendito sea ese versículo, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y no solo para perdonarnos, sino para purificarnos de toda maldad. Aleluya. Eso significa que hay una salida, hay una solución, hay esperanza para el pecador. Y ahora voy a explicar lo que eso significa. ¿Quieren una solución real, verdadera, definitiva para su pecado? Escuchen, el primer paso es confesar. Confiesen su pecado a Dios. No lo escondan,
No lo disfracen, no lo excusen. Vayan a Dios con el alma desnuda, sin máscara, sin excusas, sin rodeos. Y díganle: Señor, soy malo, soy pecador, no merezco nada. Reconozcan quiénes son, no se justifiquen, vayan a sus pies y digan: Señor, mírame, estoy perdido. Lloren ante Él, derramen su alma: Señor, esta es mi condición, no soy digno, no tengo nada que ofrecer, solo tengo pecados, solo tengo miseria. Y escuchen esto, la confesión es algo profundo, es algo sagrado, pero también puede ser peligroso si no se entiende bien, porque muchas veces escuchamos decir: hay que confesar a Dios, y eso es cierto, pero cuidado, porque no es una fórmula mágica, es algo del corazón. Y también, hermanos, hay momentos en los que hay que confesar al ser humano. Sí, hay que confesar a Dios, pero también en algunos casos al ser humano, siempre y cuando esa confesión edifique, siempre y cuando no destruya. Escúchenme bien, la confesión al ser humano debe traer restauración, no escándalo, no destrucción. Debe sanar, no herir. Por eso digo, confiesen a Dios y también al ser humano cuando eso traiga edificación, cuando eso glorifique el nombre del Señor. Y ahora les daré un ejemplo real. Un caso vivido en una semana como esta, en una campaña como la que estamos celebrando aquí esta noche. Una mujer vino a verme un día, se acercó temblando, con lágrimas en los ojos. Me dijo: Pastor, quiero que mire a mi hijo de 19 años. Es lindo, bondadoso, buen muchacho. Mi esposo lo ama profundamente. Es nuestro único hijo, nuestra alegría. Pero, pastor, esta semana entendí algo que no puedo seguir ocultando. He llevado un secreto casi 20 años guardado en mi corazón y ya no puedo más. Tengo que confesarlo, no por culpa, por liberación. Ese muchacho no es hijo de mi esposo. Y él no lo sabe, nadie lo sabe, solo yo. Y lo he llevado como una carga silenciosa. Pero esta semana comprendí que tengo que confesar. No puedo vivir más con esta sombra sobre mi alma. Tengo que decir la verdad. Debo confesarle a mi esposo, a mis amigos, incluso a la iglesia. Y si la iglesia decide quitarme el nombre del libro, está bien, no importa. Lo que importa es que yo esté en paz con Dios. Lo que importa es que mi alma esté limpia. Necesito confesar. Ese es un caso donde la confesión al ser humano no destruye, sino libera, donde no arruina, sino que sana. Y eso agrada a Dios. Han trabajado en agricultura, ¿verdad? Alguna vez habrán visto una raíz de árbol cortada, aparentemente muerta, sin vida, pero con el tiempo vuelve a brotar. Así también sucede con nosotros cuando venimos a Dios. Él nos perdona y no solo eso, destruye nuestra naturaleza pecaminosa. Gloria a Dios por su gracia. Pero después, con el pasar de los días, comenzamos a sentir dentro de nosotros deseos de pecar otra vez. Y entonces, ¿qué ocurre? Nadie lo dice en voz alta, pero muchos piensan: si Dios ya destruyó mi vieja naturaleza, ¿por qué sigo sintiendo esto dentro de mí? Y ahí es cuando necesitamos entender algo muy importante, porque Dios ha prometido perdonar, sí, y también ha prometido purificar, pero aún así seguimos sintiendo una lucha interior. El deseo de hacer lo que ya no queremos hacer. ¿Y sabes por qué? Te lo voy a explicar.
Imagínate esto. Esta noche tenemos dos tigres salvajes, poderosos, y están peleando, luchando a muerte uno contra el otro. Pero yo los separo y a uno de ellos comienzo a alimentarlo. Le doy comida por la mañana, por la tarde, por la noche, agua, alimento, descanso. Ese tigre empieza a crecer, se vuelve fuerte, musculoso, su mirada es feroz, su cuerpo está lleno de energía, cada día más poderoso. Y al otro apenas lo alimento, solo un poco, una vez a la semana. Tal vez los sábados a las 11 de la mañana, un pequeño bocado. Uno se fortalece, el otro se debilita, uno domina, el otro casi no puede levantarse. Y ahora dime, si los enfrento de nuevo, ¿quién ganará? Un poco de comida, nada más. Una alimentación escasa, ocasional, sin constancia, sin cuidado. Y entonces pasan 40 días en los que uno se fortalece y el otro se debilita. Después de esos 40 días soltamos a los dos tigres. Y ahora vuelven a enfrentarse, vuelven a luchar, vuelven a medirse, pero ya no están en igualdad de condiciones. Uno de ellos está sano, fuerte, lleno de vida, ágil, firme, listo para vencer. El otro apenas puede mantenerse de pie, flaco, con anemia, débil, enfermo, y entonces pelean, claro que pelean. Porque mientras vivamos en este mundo hay lucha. La pregunta es, ¿cuál ganará? ¿Quién vencerá en esta batalla interna? No hay duda, hermano querido, ganará el que fue alimentado más. Ganará el que tú hayas fortalecido con tu atención, con tu tiempo, con tus decisiones diarias. Ahora escucha lo que quiero decirte. Y escúchalo con el corazón. Cuando tú te entregas a Jesucristo, cuando reconoces tu condición y vienes a Él en arrepentimiento sincero, cuando confiesas tus pecados, Él te perdona. Aleluya. Pero no solo eso, no solo perdona tu pecado, también hiere de muerte a tu vieja naturaleza. Él hiere de muerte ese árbol viejo que solo daba frutos amargos. Esa raíz del mal, ese tigre salvaje dentro de ti, y ese tigre cae muerto. Y si su muerte fuera definitiva, si ese tigre quedara sepultado para siempre, seríamos creyentes completamente felices. No habría más lucha. No habría más deseo de pecar, pero no es así. Porque aunque ese tigre esté muerto, todavía respira débilmente, todavía se arrastra, todavía susurra desde lo profundo de tu carne caída. Sales del templo, vuelves a tu casa y ese tigre va contigo, no se levanta, no ruge, pero tampoco desaparece. Es un cadáver que te acompaña en silencio. Ese tigre muerto seguirá contigo, dormido, callado, en estado de muerte, pero contigo hasta el día glorioso en que Cristo vuelva por segunda vez. Y es entonces, solo entonces, cuando la promesa se cumplirá en plenitud. La Biblia dice que esta muerte se vestirá de inmortalidad. Oh, gloria a Dios. Lo corruptible se vestirá de incorruptible. Esa es la promesa. Esa es nuestra esperanza. Pero hasta el día en que Cristo regrese, hermanos, vamos a seguir caminando con ese tigre muerto dentro. No se engañen.
La vieja naturaleza no desaparece porque asistamos a la iglesia o nos bauticemos. Sigue allí esperando una sola cosa, alimento. Ahora bien, cuando ustedes se entregan de verdad a Jesús, cuando rinden el corazón y se colocan en sus manos, ocurre algo maravilloso. Jesucristo planta en ustedes su naturaleza santa, no una reforma exterior, no un maquillaje espiritual, sino una vida nueva, como una criatura recién nacida, frágil, pequeña, pero viva, llena de un deseo puro, hacer la voluntad de Dios. Y entonces dentro de ustedes hay dos realidades, una naturaleza nueva, recién nacida, que quiere amar, obedecer, seguir a Cristo, y al mismo tiempo un tigre viejo. Viejo, sí. Muerto, sí, pero con hambre. Y el problema comienza cuando ustedes empiezan a alimentarlo. Porque ese tigre, aunque esté muerto, si lo alimentan, abre un ojo. Le dan un poco más y abre el otro. Siguen alimentándolo y levanta un hombro. Lo alimentan más y levanta el otro. Y si no se detienen, pronto estará completamente de pie, vivo, fuerte, dominante. Y ahí es cuando muchos caen. Se bautizaron, comenzaron bien, amaban a Dios, pero alimentaron al tigre. Y cuando el tigre revive, vuelven a ser como antes. ¿Y saben qué es lo más triste? Que muchos ni siquiera notan cuándo sucedió. De repente se ven hablando igual, pensando igual, deseando lo mismo que antes. ¿Por qué? Porque dieron de comer al que debía permanecer muerto. Y aquí viene la gran pregunta, ¿qué significa alimentarlo? Eso es lo que hay que entender. Todo lo que entra en ustedes por medio de los 5 sentidos, todo eso es comida espiritual. Lo que ven con sus ojos, lo que escuchan con sus oídos, lo que tocan, lo que huelen, lo que saborean, todo eso alimenta algo en su interior. Y cada cosa que ustedes consumen o alimenta la naturaleza pecaminosa o fortalece la vida de Cristo en ustedes, o despiertan al tigre o hacen crecer al cordero. No hay punto neutro, no hay término medio. Lo que entra, forma. Lo que forma, domina. Ese tigre bueno también necesita alimento. Todo lo que entra en ustedes a través de los 5 sentidos va directo al alma. Pero presten atención. Principalmente entra por los ojos y los oídos. Desde el momento en que se levantan hasta que se acuestan, están recibiendo información constantemente. Todo lo que ven y todo lo que oyen es comida. Y esa comida no es neutral. Alimenta a una de las dos naturalezas, la vieja o la nueva. Alimenta al tigre muerto o al Cordero de Dios que habita en ustedes. Por eso, esta semana muchos de ustedes vencerán pecados que no habían podido vencer antes. ¿Y saben por qué? Porque cada noche están recibiendo una dosis concentrada de alimento espiritual, una dosis de vitaminas celestiales. La naturaleza de Cristo está siendo fortalecida, está creciendo dentro de ustedes y comienza a dominar a la naturaleza pecaminosa. ¿Se dan cuenta? Cuando se alimenta bien, la nueva vida florece. Pero la campaña se termina y ya no alimentan más. Se detiene el alimento y entonces, ¿qué pasa? El tigre vuelve a tener hambre. Y si ustedes no siguen nutriendo el alma, el viejo hombre empezará a moverse de nuevo. Pero ¿podrían seguir alimentando la naturaleza de Cristo? Sí, claro que sí. Estudien la Biblia, oren, lean buenos libros, escuchen música que eleva el espíritu, alimenten la fe con cosas que traen vida.
Muchos no se dan cuenta del poder que tiene la música. Y no estoy aquí para promocionar a Elisa, aunque ella tiene discos disponibles. Pero piensen en esto, van en el auto, camino al trabajo y ponen un CD, una canción que dice, a través del dolor aprendí. Y otra vez, aprendí a confiar en Dios, a través del dolor aprendí a confiar en Dios. ¿Saben lo que está pasando allí? Sin que se den cuenta, mientras manejan, mientras respiran, la naturaleza buena está siendo alimentada. El alma está recibiendo fuerza. El corazón se llena de fe. Y aunque enfrenten problemas, aunque haya dolor, confiarán en Dios. Porque lo que entra, forma. Y lo que forma, permanece. Porque la repetición constante de un mensaje lleva a la acción. Lo que tú repites una y otra vez termina grabándose en el alma. Repetición, repetición, repetición. Así es como el corazón se forma. Si repites muchas veces, a través del dolor, aprendí a confiar en Dios, terminarás creyéndolo. No solo lo recordarás, lo vivirás, porque la fe también crece con lo que el alma escucha cada día. Pero si en cambio repites otro tipo de mensaje, uno triste, uno oscuro, uno que te arrastra, terminarás actuando de la misma manera. Escuchas una canción que dice, estoy sufriendo, estoy borracho, dame tequila, esta vida no vale. Y sin darte cuenta, eso también se mete dentro de ti. Y lo que entra, alimenta. ¿Alimenta al tigre bueno o al tigre malo? ¿Alimenta la naturaleza de Cristo o fortalece la carne? No hay otra opción. La música, las palabras, las imágenes, todo lo que consumes o te acerca a Dios o te aleja de Él. Ahora, no sé cómo están las estadísticas aquí en este país, pero en Brasil, donde vivo, los datos son alarmantes. El brasileño promedio, en una nación de más de 200 millones de personas, ve alrededor de 27 horas de televisión por semana. Eso es más o menos 4 horas al día. ¿Y qué es lo que la mayoría ve durante esas horas? Novelas, programas que presentan una vida que parece normal, pero que no lo es. María, la chica del campo, Amor de perros y tantas otras. ¿Cuál es el mensaje que llevan? Adulterio, fornicación, homosexualidad, pecado envuelto en música, drama y romance. Y uno dice, solo estoy mirando, no me afecta, pero sí te afecta, porque todo lo que entra forma, todo lo que entra alimenta. Todo lo que entra tarde o temprano se convierte en acción. Y eso, querido, puede destruir tu comunión con Dios sin que te des cuenta. Mentiras, intrigas, infidelidad, ese es el menú de cada día. Y si eso es lo que consumes, terminarás pensando como el mundo, actuando como el mundo, deseando como el mundo. ¿Y qué alimento entra en la naturaleza cristiana? Nada. Solo 1 hora en la iglesia el sábado, 1 hora a la semana. ¿Cómo podrás sobrevivir así la vida espiritual? Durante toda la semana estás llenando tu mente con basura y luego el sábado le das una cucharada al alma, una sola, y aún así esperas victoria. Entonces, un día te acuerdas de Dios, haces una oración rápida, lees un versículo apurado y crees que eso será suficiente. Pero cuando las dos naturalezas se enfrentan, la naturaleza de Cristo está débil, no tiene fuerzas para comenzar la batalla. Y la otra, la naturaleza mala, está fuerte, nutrida, lista para dominar.
y termina venciendo. Por eso la obra de Cristo no es solo perdonarnos. Él quiere enseñarnos a matar esa naturaleza mala, no solo a controlarla, sino a dejarla morir de hambre para siempre. Alguien me dice, pastor, quiero leer la Biblia, pero no tengo ganas. Y yo le digo, ¿y qué tiene que ver las ganas? Como si dijeras, pastor, quiero comer, pero no tengo hambre. Cuando era niño y estaba enfermo, no quería comer. Pero mi madre me miraba firme y me decía, estás enfermo, pero si comes, no morirás. Aunque no tengas ganas, debes comer. ¿Tienen hijos pequeños? 3, 4 años. Hay momentos en que no quieren comer, ustedes lo saben. El niño no quiere abrir la boca, se tapa, se esconde, llora. ¿Y qué hacen ustedes como padres? Se ingenian 1000 maneras para que el niño coma. Le cantan, lo pasean, lo engañan un poquito, pero hacen lo necesario para que se alimente. ¿Por qué? Porque si no come, muere. Así también es con tu alma. A veces no tendrás ganas de orar, ni de leer, ni de buscar a Dios, pero debes hacerlo. Aunque no sientas nada, aliméntate. Aunque estés seco por dentro, ora. Aunque no entiendas, abre la Biblia. Porque si no comes, espiritualmente estás muriendo. Entonces los padres inventan juegos. ¿Recuerdan? El avión viene. Vamos, hijo, abre la boca. Ahí viene el avión. ¡Qué tontería! Pero funciona. ¿Por qué? Porque el niño necesita comer. Aunque no tenga hambre, aunque no tenga ganas, debe alimentarse. Porque si no come, se debilita, se apaga, se enferma y la vida comienza a perder fuerza. Hoy ya no hacen el juego del avión, no. Hoy encienden esto, un teléfono, una tablet, un video. El niño está concentrado mirando la historia y la madre aprovecha cucharada tras cucharada y el niño ni sabe lo que está comiendo. Está hipnotizado con la pantalla y ya no hay avión, ahora hay dibujos. Antes tampoco había avión, al menos en mis tiempos. ¿Saben qué tenía mi mamá? Una chancla. Yo decía, ya no tengo hambre. Y ella respondía, aquí está la chancla. Yo decía, no me gusta la verdura. Y ella, no es para que te guste, es para que comas. Y aprendí a comer verduras y también a comer chanclas. Pero escúchenme, Dios no es así, Dios es bueno. Y porque es bueno, Él no te lanza la chancla. Pero si fuera como mi madre, ay, ¿cuántos de ustedes habrían recibido ya su buena corrección? Porque pasan el día entero y no han abierto ni una sola vez la palabra de Dios. Y luego llega la noche y están cansados. No, Señor, hoy no, mañana. O dicen, no me gusta leer, me aburro, no siento nada. Pero han pasado todo el día alimentando la naturaleza equivocada. Y aún así Dios es paciente. Él no te castiga con chancla. Te espera y con amor te dice, hijo, si no comes, morirás. No lo ves hoy, pero tu alma se debilita. Porque la palabra no siempre es sabrosa al principio, pero es vida, es alimento. Y aunque no tengas ganas, aunque tu carne diga que no, necesitas comerla. No para entretenerte, no para que te guste, sino para que vivas, porque quien no se alimenta del pan de vida, tarde o temprano, se aleja de Dios sin darse cuenta. Así que Dios les da libertad. Y con esa libertad, muchos pasan 4 horas al día frente al televisor sin Biblia. Ven películas, series, noticieros, dramas, de todo menos palabra.
Y después se preguntan, ¿por qué me entregué a Jesús? ¿Por qué me bauticé y aún sigo cayendo? Es sencillo, queridos. El tigre está vivo. Cuando te entregaste a Cristo, estaba muerto, pero tú lo alimentaste y revivió. Y eso es una crueldad. Porque aceptar a Cristo, bautizarse, comenzar una nueva vida y no alimentar la nueva naturaleza es empujarla al abandono, es dejarla morir de hambre. Y mientras tanto, el tigre malo, fuerte, bien alimentado, vuelve a tomar el control. Entonces, la persona empieza a vivir una doble vida. Por fuera parece cristiano. Por dentro, el tigre domina. Y como no puede sostener la paz del alma, comienza a criticar la iglesia, juzgar a los demás, buscar errores en todo. Pero en lo más profundo, sabe lo que está pasando. Sabe que el tigre vive y ruge dentro de él. Queridos, Dios los ama. Dios los ama profundamente. No importa cuán lejos se hayan ido, Él los sigue buscando. Una vez, un hombre vino a verme. Estaba herido, frustrado. Me dijo, pastor, no vuelvo más a la iglesia. Ángel, yo lo miré y le respondí con calma. Mira, si te quieres ir, puedes irte. Tienes libertad. Pero antes de que tomes esa decisión, te pido algo. Escúchame por media hora. Solo media hora. Él aceptó. Sí, pastor, lo escucho. Se sentó frente a mí en silencio. Y entonces le hablé del tigre, le hablé de lo que estás oyendo ahora. Le dije, hermano, ¿sabes por qué estás cayendo? Porque el tigre está vivo en ti. Y luego le pregunté, ¿cuántas veces lees la Biblia en la semana? Él bajó la mirada. Pastor, solo los viernes para preparar el sermón del sábado. Y entonces le respondí con dulzura, ahí está, ese es el problema, ese es el tigre, está vivo. Ese tigre está vivo. Y ahora vienes y me dices, pastor, estoy saliendo con esta mujer, con aquella otra. ¿Sabes qué significa eso? Que el tigre está vivo, muy vivo. Pero pastor, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? La respuesta es clara, sencilla, pero exige decisión. Tienes que pasar tiempo con Dios, aunque no tengas ganas, aunque no sientas deseos. Tienes que obligarte. Pablo lo dijo así, hago morir mi cuerpo y lo sujeto. ¿Sabes lo que significa eso? Que no es cuestión de ganas. Es una decisión diaria, intencional, constante. Alguien me dijo una vez, pastor, estoy perdido, yo no tengo fuerzas, no tengo voluntad. ¿Y sabes qué le respondí? Claro que tienes, y te lo voy a probar ahora mismo. A ver, ¿cuántos aquí se levantan a las 3 de la mañana para ir a trabajar? Levanten la mano, a las 4, a las 5, eso es, ahí están. Y ahora quiero que se imaginen algo, es invierno, hace un frío terrible afuera, el viento sopla. Ustedes pusieron la alarma a las 5 de la mañana, la cama está caliente. Suena la alarma, abren los ojos, miran el reloj, 5 en punto. ¿Qué hacen? ¿Se levantan felices, con entusiasmo, cantando? No, la verdad, no quieren levantarse. Pero aún así se levantan. ¿Por qué? Porque tienen que ir al trabajo. ¿Y por qué van al trabajo? Porque necesitan el dinero. ¿Y el dinero para qué? Para pagar cuentas, para comer, para vivir. Entonces, ¿no tenían fuerza ni voluntad? Sí la tenían. Lo que pasa es que la usan para lo que consideran importante. Y aquí está el punto. Para lo que valoras, sí tienes voluntad. El problema no es que no puedas buscar a Dios.
El problema es que no estás convencido de que alimentarte del Espíritu es más importante que alimentarte de dinero. ¿Para qué se esfuerzan tanto? Para vivir. ¿Cuántos años? 80, 90, con suerte 100. Y por eso se levantan a las 5, a las 4, con frío, con cansancio, pero lo hacen. Tienen fuerza, tienen voluntad. Se levantan porque hay que trabajar, porque hay que comprar pan, porque hay que pagar las cuentas, porque tienen que seguir viviendo un poco más. Y para vivir eternamente, ¿cuántos se esfuerzan? Ahí ya no hay voluntad, ya no hay ganas, ya no hay tiempo. Pastor, estoy ocupado, pero no estás ocupado también cuando trabajas. El problema no es la falta de fuerza, es la falta de prioridad. Tienen voluntad para trabajar por un sueldo en dólares, pero no tienen voluntad para leer la palabra que los lleva a la vida eterna. Todo, absolutamente todo, es una cuestión de prioridades. No les estoy diciendo que no trabajen, no. Trabajen, salgan a trabajar, sean responsables, sean buenos administradores del tiempo y del dinero y no teman tener dinero, no teman prosperar. Dios puede bendecirlos abundantemente a través del trabajo honesto. Él es quien da la fuerza y abre las puertas. Él puede darles mucho, pero eso sí, pongan a Dios en primer lugar. Entréguenle lo mejor de su tiempo. Antes de salir de casa, hablen con Él, lean su palabra. Déjenlo alimentar la naturaleza de Cristo en ustedes. Y así le expliqué todo esto al hermano. Lo miré con ternura y le hablé con claridad. No lo juzgué, solo le mostré lo que estaba pasando dentro de él. Pasaron algunos años. Y un día, durante un campamento juvenil, lo volví a ver. Al principio no lo reconocí. Él se acercó, me abrazó y dijo, «Pastor, ¿se acuerda de mí?» Yo lo miré sorprendido. No lo recordaba. Pero entonces, con lágrimas en los ojos, me dijo, «Soy aquel hombre, el del tigre, el que quería dejar la iglesia. Pastor mío, ¿se acuerda de mí?», me preguntó. Yo lo miré con atención y de pronto lo reconocí. «Ah, claro que me acuerdo. Eres aquel que vino con su esposa en San Pablo, ¿verdad?» Él sonrió y me dijo, «Sí, pastor, ese mismo. Vine a aquel despacho desesperado con el tigre rugiendo por dentro y ahora vine aquí, al campamento juvenil». Ay, ven. Y añadió algo que me conmovió profundamente. «Pastor, vine liderando un grupo de jóvenes de mi iglesia. Me eligieron como su consejero. ¿Sabe lo que eso significa para mí? Los mismos jóvenes que antes me rechazaban, que no querían verme, ahora me llaman pastor, me buscan, me abrazan. Dios me ha devuelto la vida y la dignidad». Entonces me miró a los ojos y dijo, «Pastor, era tan simple y yo lo había complicado tanto. Viví con miedo, con vergüenza, con hipocresía y no era necesario». La gente sufre mucho, pastor, por no entender el evangelio. Y yo quiero agradecerle porque ese día usted no me juzgó, solo me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, «Leí el camino a Cristo, no una vez, no dos, léelo 200 veces si es necesario». Y lo hice. Pastor, lo leí y entendí. Entendí el evangelio, entendí el amor de Dios, entendí que la lucha no era mía, que Cristo quiere vivir en mí, que yo solo tengo que rendirme y dejarlo vivir. Y queridos, eso es todo. Dios los ama
y no los ama poquito, Dios los ama profundamente, inmensamente, eternamente. Ustedes son preciosos a los ojos de Jesucristo. ¿Cómo los ama Dios? Con un amor que no se puede medir. Esta noche no hay nada, absolutamente nada en su vida que Él no sepa, y aún así los ama. Él conoce tus luchas, tus caídas, tus pensamientos más ocultos, y no te rechaza. Esta noche Jesús te mira con compasión, con paciencia, y te extiende los brazos como un amigo fiel. Y esta noche quiero hacerles una invitación, no solo a los amigos que nos visitan, no solo a quienes vinieron por primera vez. Esta es una invitación para toda la iglesia, una invitación para que tú, desde lo más profundo de tu corazón, le digas a Jesús: Señor, yo confieso que soy pecador, perdóname, pero no solo perdóname, purifícame. Señor, mata al tigre malo que hay dentro de mí, y yo te prometo, no lo alimentaré. Lo dejaré sin fuerza, lo mantendré muerto cada día con tu ayuda. Y cuando Cristo venga, cuando suene la trompeta final, Él eliminará para siempre ese conflicto interior. Ya no habrá lucha, ya no habrá pecado, solo victoria y vida eterna. Pero esta noche, querido hermano, querida hermana, si quieres hacer esa oración, si sientes en tu corazón el llamado de Dios, yo te invito, levántate, ven aquí adelante. No importa si eres joven, adulto, anciano, ven, di con tus pies lo que tu alma quiere gritar: Señor, te necesito en mi vida. No vengas por emoción, ven por decisión. Porque sabes que lo que hay en ti no puede seguir igual, porque estás cansado de alimentar al tigre y porque anhelas paz. Jesús te espera con amor, con paciencia, con gracia. No hay juicio, no hay reproche, solo una voz dulce que te dice: ven a mí y yo te haré descansar.